Libro de Lucas, amados, capítulo 17, del 11 al 19, edificando la familia acerca o con los milagros de Jesús. Y este día, amado, vamos a ver familias con gratitud, lo que gano ser agradecido. Tome asiento, por favor, tome asiento. Amados, hemos dicho muchas cosas acerca de los milagros, pero cuando hablamos de milagros de Jesús, estamos hablando de hechos sobrenaturales que se le atribuyen a Jesucristo en el curso de su vida terrenal y que han sido recopilados, amados, en los evangelios, cierto. Cada uno de los milagros, amados, es maravilloso. Es maravilloso, amados, porque podemos ver cómo el Señor hizo curaciones, como el que hoy vamos a ver de los 10 leprosos, hizo exorcismos, hizo resurrecciones y tuvo control sobre la naturaleza. Cuando contamos los milagros de Jesús, amados, nos da un total de 34 milagros. Lógicamente, Jesús hizo más que eso, pero estos son los que están registrados. Y en este día me gustaría que hablemos acerca del milagro de los 10 leprosos. Amados, mira, si hay un pecado que prevalece más hoy en día, especialmente en mí, en ti, en nosotros los llamados creyentes, hijos de Dios, cristianos evangélicos, es la ingratitud. Dios hace tanto por nosotros a cada instante en nuestras vidas y nos llenamos de alabanza en decirle gracias, Señor. Pero sin embargo, amados, muchas veces muchas personas no le dan gracias, o al menos no le dan el crédito por esa bendición que han recibido. Pareciese como que Jesús tiene que bendecirme, como que hay una obligación envuelta en que todo lo que yo digo, eso lo voy a recibir. Y por ahí anda una ideología, amado, inyectada en muchos creyentes, donde les enseñaron, les están enseñando y hoy lo practican, donde pareciese que solamente basta con decretar, con decirlo, y las cosas tienen que suceder. Y no es así. No es así. Muchos de nosotros los cristianos, amados, ni por los alimentos damos gracias en la mesa. Muchos, amados, se les olvida orar por eso tan cotidianamente digerible como son los alimentos. Solamente ahí usted tendría 3 oraciones en el día de gratitud. Señor, gracias por estos alimentos. Vamos a la mesa como que nada pasa. Como que fue mamá y papá quien puso los alimentos en la mesa. Y olvidamos, aún por eso, amados, darle gracias a Dios por los alimentos. En lo personal, con mucho respeto te lo digo, esté con quien esté, no me importa, yo siempre oro por los alimentos. Sean creyentes, no sean creyentes, siempre oramos por los alimentos y le damos gracias al Señor. Y ese es un testimonio. Más si tenemos hijos pequeños en el hogar, ellos se van moldeando a darle gracias a Dios por los alimentos. Amados queridos, yo quiero corregir muchas cosas. La iglesia no está para corregir a tus hijos. No, Señor. Eso tú lo enseñas en tu hogar.
Cuando tú oras, amados, con tu familia, número uno, como familia le estás dando gracias a Dios. Número dos, amados queridos, tus hijos, repito, están siendo inyectados con esa acción de gratitud. Pero muchos de nosotros, amados, nos parecemos tanto al niño aquel a quien le regalaron una naranja en el mercado, ¿te recuerdas? Su madre le dijo al niño: hijo, ¿cómo se dice? A lo que el niño respondió, se le queda viendo al Señor, le dice: pélemela. Es muy fácil, amados, tomar una actitud de queja. Es muy fácil tomar una actitud de descontento cuando no apreciamos y valoramos las cosas, amados, que Dios nos ha dado. Luce como que muchas veces somos niños caprichosos. Cuando usted le quita un juguete, un dulce a un niño, nos hacen un berrinche, ¿no es cierto? Se tiran en el suelo y patalean y hacen tantas cosas. Pareciese que nosotros los adultos, los llamados evangélicos cristianos, de la misma forma, cuando Dios me quita algo, amados, me enojo con Dios. Me encapricho en cosas negativas. Ya no voy a la iglesia, ya no asisto a un grupo. Es que Dios no me complace con esto y con lo otro. Y me cae, amados, esa parte de molestia. Amados, déjame decirte, vivimos en un mundo que gira con gente más descontenta que con personas agradecidas. Inclusive dentro del seno de la iglesia de Cristo tenemos un montón de personas descontentas. La gratitud contagia. La gratitud, amados, comparte. La gratitud da. La gratitud engrandece. La gratitud me compromete, escúchalo, a servirle, a serle fiel, a darle, a estar. Así como yo digo que cuento con Dios, déjame decirte que Dios quiere contar contigo para su obra. Es por esa razón que también la gratitud, amados, me dilata en verme muy mezquinamente, en verme indiferente. La gratitud es algo, escucha, lo que yo construyo. Nadie nace con gratitud. No, Señor. Amados, no tengamos solamente el concepto, la teoría de lo que es gratitud, sino que necesitamos atesorarla. La gratitud, amados, es como una obra de arte maravillosa que podemos expresarla con Dios y las personas. La gratitud es algo que tú puedes exhibir por medio del servicio. Mucha gente dice: ¿y cómo yo puedo agradecerle a Dios? Dígaselo y sírvale. Pero hay mucha gente que solamente le dice: Señor, te agradezco, pero quiero que sepas que no cuentes conmigo. El que es agradecido con Dios lo expresa con las personas. El que es mal agradecido con Dios también lo expresa con las personas. Porque de la abundancia del corazón es lo que yo manifiesto. Es lo que yo manifiesto. Mamá, papá, necesitamos ser agradecidos para con Dios. Que nuestros hijos aprendan a dar gracias, a ser agradecidos. Tenemos una cultura, amados, que se está levantando maleducada. Una cultura que ya no dice buenos días, buenas noches, buenas tardes. Una cultura que el joven entra, el niño entra y como que entró y con mucho respeto un animalito a la casa. Yo recuerdo antes que uno no podía hacer eso. A ver, venga para acá. ¿Cómo se dice? Enfrente de la gente nos avergonzaban. Y así aprendimos muchos de nosotros. ¿Y qué cuestión de bullying, estupideces que hoy se han inventado tanta gente? ¿No es cierto que todo es bullying? No tenemos una cultura, amados, que sea mejor de la que ya pasó. Tenemos una mala cultura. Y nosotros como padres estamos para enseñarle a nuestros hijos. Instruye
al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los niños son los más inteligentes que existen, amados. Y todo lo que ellos aprenden, lo aprenden de mamá y de papá, y lo aprenden viendo a las personas. Por eso la importancia que ores con ellos, la importancia que le enseñes a tus hijos a decir gracias. ¿Está conmigo? Porque ellos van a crecer con esa buena actitud, y esa actitud un día les va a recompensar en el trabajo, en la sociedad. Una persona con gratitud es una persona con gracia. ¿Estás conmigo? Repito, una persona con gratitud es una persona que refleja gracia y que todo el tiempo está dispuesto para los demás. Por eso, mamá y papá, necesitamos enseñar agradecimiento a nuestros hijos. Una persona con gratitud, amado, está realmente en otro nivel. Y como lo dijo el doctor Luis Palau en cierta oportunidad, es un creyente de alta definición, es un creyente diferente. La gratitud, amados, no tiene que ver con educación, sino con un sentimiento profundo de actitud. Personas con mala actitud son personas malagradecidas. Lo irónico de todo esto es que siempre terminan diciendo: Señor, tú conoces mi corazón. Claro que es malo y perverso, claro que Dios lo conoce. Hoy quiero hablar acerca de la importancia de la gratitud en la familia. Creo que hasta cierto punto, amados, esta palabra ha perdido significado para muchos. Repito, aún nuestros hijos ya no le estamos enseñando a decir gracias. Gracias después que han recibido un favor, un servicio, un regalo. Nuestros hijos necesitan, amados queridos, nuestros nietos necesitan aprender a decir gracias. Que sea algo natural, que sea algo, amados, ya parte de ellos. Hoy es el tiempo, si tú tienes niños pequeños, hoy es el tiempo de inculcarles gratitud para que cuando crezcan sean personas de gracia y no sean unos simples, amados. Y no sean insípidos. Y no sean, como dijo alguien, un caemal. Es tan fácil, amados. Solo se necesita ser indiferente. Y ya tenemos una graduación con altos honores de simpleza. Dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. La gratitud no figura dentro de los dones espirituales, ni tampoco figura dentro del Espíritu Santo. Es algo que tú necesitas aprender. Nadie nace siendo agradecido. Es algo que yo voy aprendiendo en el camino. Dios desea, amados, que en tu propia voluntad tú tengas una actitud de agradecimiento para con Él y para con las personas. Yo tengo memoria, amados, de tanta gente que me ha bendecido. En momentos bien críticos de mi vida con mi familia, los tengo presentes. Y siempre que les veo, jamás se me olvidan. Siempre les doy gracias. Gracias. Recuerdo, amados, cuando yo vine acá al estado de Oregon, mis 2 primeros años, mi salario era de $1,600, amados, con 5 niños. Éramos 7 de familia. Pagábamos $1,100 de renta, insurance, comida. No nos quedaba para snack, amados. Y salíamos, como decimos, al ras. Pero había un hermano que todos los domingos, yo no sé por qué, Dios lo puso a este varón, amado, nos invitaba a comer. ¿Te acordás, Aleida? Hermana Lori, hermano Mauricio. Todos los domingos. Un día no nos dijo nada. Un domingo nos venimos. Íbamos llegando a la casa cuando sonó el teléfono. Pastor, ¿dónde está? Llegando a la casa: no, discúlpeme, hermano, regrésese. Vamos a ir a almorzar como siempre. Hasta el día de hoy yo le doy gracias a ese hermano. Él no sabía, pero no tenía para comer, amados. Él no sabía, pero mis hijos la disfrutaban
con una pizza familiar y un litro de Coca-Cola como oferta. Él no lo sabía, amados. Yo siempre doy gracias al hermano. Uno tiene que tener memoria, amados, de la gente que te ha bendecido. Y siempre tener palabra de gratitud y agradecimiento para con Dios, porque fue Dios quien lo puso a esa persona para bendecirte. No seamos simples, porque la simpleza muchas veces, amados, se hace algo agrio y ahí no hay bendición. En este rato que encontramos en Lucas 11:13, fue un milagro colectivo de 10 leprosos. Jesús tiene el poder de sanar en lo individual y tiene el poder de sanar en lo colectivo. Cuando vemos el versículo, amados, 11, esto fue en un día normal en la vida de Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, Lucas 17:11, estoy ahorita, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, escucha, 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Amados, mira, los textos que acabamos de leer nos dicen que Jesús, en su viaje por Samaria, cuando estaba entrando a un pueblo, está conmigo, le salieron 10 leprosos que estaban un poco lejos, muy distantes. Estos estaban lejos porque en la ley de Moisés decía que los leprosos tenían que estar separados y los enviaban a vivir a leprosarios. Y si ellos ya estaban contaminados con la lepra, no podían estar en la ciudad. Levíticos 13, usted lo puede leer ahí. Es más, si uno de estos se infiltraba en la sociedad, eran inmundos. La gente gritaba: leproso, leproso, y los sacaban a pedradas. Ahí estaban estos 10. La lepra era una enfermedad, amados, en aquel entonces incurable. Se creía en aquel entonces que era contagiable. Podría todo el cuerpo, amado, de la persona enferma. Los leprosos eran desechados, no podían tener comunicación. No podían. De lejos era todo lo que ellos podían comunicarse con sus familiares. Era una vida, amados, realmente muy desdichosa. De ahí que ellos de lejos le gritaron a Jesús que tuviera compasión de ellos. Lo maravilloso, amados, que no hay distancia entre Jesús y el hombre. No es cuestión que tengo que gritarle eufóricamente para que Él me escuche. Tú puedes orar como te ronque la gana, amados, en voz pasible o en voz fuerte. Pero no es cuestión que tienes que gritarle a Dios para que te escuche. No, amado. ¿Cómo ores tú? Es tu problema. Dios escucha tu oración, pero no es por el volumen que tú le das a tu voz. No, amados. Pero estos, por la distancia, tenían que clamarle a la distancia. En otras palabras, amados, su clamor tenía que escucharlo Jesús. Por eso le estaban gritando: Jesús, Jesús, ten compasión de nosotros. Pero repito, lo maravilloso es que no hay distancia entre Jesús y nosotros. Jesús está a la distancia de una oración. Jesús está a la distancia de un clamor de fe. Ahí está Jesús. Pero cuando vamos al versículo 14, algo que me fascina es que Jesús siempre mira nuestras necesidades. Él nos conoce, amados. Él sabe cuál es tu necesidad en este instante. Él sabe todo de nosotros. Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Así lo decía la ley. Era el sacerdote el que declaraba fuera de enfermedad a aquel que había sido sano de la lepra. Por eso Jesús
Él obedecía la palabra, la escritura. Los mandó a los sacerdotes y aconteció que mientras iban, esté conmigo por favor, fueron limpiados, fueron limpios de la lepra. El Señor Jesucristo entonces le da la orden de ir y presentarse delante del sacerdote como la ley de Moisés lo explicaba. Porque solamente, amados, el sacerdote, repito, podía declarar a un leproso limpio para que él volviese a la sociedad y de esa forma se le restauraba, amados, en su comunidad. Si vemos, amados, el texto detenidamente, estos fueron obedientes a la palabra de Jesús. Es que tú no puedes querer recibir algo de Jesús y ser desobediente. No funciona. Yo creo que muchos de nuestros errores que hemos cometido, amados, es por desobediencia. Malas decisiones, desobediencia. Dios no puede glorificarse cuando yo tengo una vida en desobediencia. ¿Y a dónde está Dios? En el mismo lugar de siempre. La pregunta es no dónde está Dios, la pregunta es ¿dónde estás tú? Pero estos, amados queridos, clamaron, creyeron en Jesús. Ellos sabían que Jesús era el único que podía sanarlos de su lepra. En el camino, amados, llevaban esperanza. En el camino llevaban gozo. En el camino llevaban alegría porque Jesús, ellos sabían quién era Jesús, los estaba mandando al sacerdote, amados. ¿Para qué? Ellos sabían que eso involucraba muchas cosas positivas. Sabían que la palabra de Jesús llevaba poder, autoridad, y lo más importante es que ellos tenían fe. Colectivamente estos 10 leprosos se movieron en una misma dirección. ¿Quién era el líder? Ninguno de ellos. Porque la orden fue bien clara. Vayan donde el sacerdote. Jesús sabía que en el camino iban a ser sanados. Fue como cuando le dijo a aquel centurión que mi hermano Juan predicó: di la palabra y mi siervo sanará. Eso es todo. La fe, amados, es el elemento incorporativo maravilloso para que tú y yo veamos cosas lindas en nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé cuáles son tus peticiones, amados. Acércate con fe a nuestro Señor Jesucristo por medio de la oración y Dios hará. Para Dios no hay nada imposible. No lo hay. Yo lo creo. Y la gracia y la bondad de Dios, qué lindo, fue derramada en ellos. En el camino aconteció que mientras iban fueron limpios. ¿Estás conmigo? Obediencia, gozo, alegría. Porque escucharon una palabra de autoridad de Jesús. Obedecieron a la palabra. Es que no tenían opciones. Sus cuerpos estaban pudriendo. Había dolor, desfiguración en sus manos, en su rostro, en sus piernas. Sus cartílagos eran lo que más se comía primeramente, amados. Y es que cuando hay necesidad, amados, hacemos cualquier cosa por tal de solventar esa situación. Eso te pasa a ti, me pasa a mí. Hasta este punto estos leprosos, ¿sabes qué? Se parecen a nosotros. Dígame por favor. A mí, yo me identifico con ellos hasta este momento. Sabemos que en cualquier necesidad, en cualquier problema, bajo cualquier circunstancia, el único que nos puede ayudar se llama Jesús. Este día yo recibía una llamada de alguien que estaba al otro lado muy contento. Y me decía: pastor, me decía, mi suegro ha sido sanado. Y yo le dije: gloria a Dios, gloria a Dios. Yo celebro, amados, porque ese es mi Dios en quien yo confío, en quien yo creo, hacedor de maravillas, hacedor de milagros. Dios todavía se mueve en su pueblo. Claro que sí. Y eso es maravilloso, amado, saber que no estamos solos. No somos los huérfanos de la sociedad.
No, Señor. Por eso a mí me choca una expresión cuando la gente dice: ve, pobrecito. Un creyente, amados, no es digno de lástima. Un creyente no es para que ande, amados, siempre con ese sabor que tengan lástima de él o de ella. No lo es. Porque somos hijos, amados, de un gran rey. Y aunque mi padre y mi madre me abandonasen, Jehová todo el tiempo pensará en mí. En Él está mi fe. Y tarde o temprano, amados, así como Bartimeo, Jesús va a pasar y me va a preguntar: ¿qué quieres que te haga? Pueda que sea hoy, pueda que sea mañana. Yo no sé cuándo va a ser. Lo que sí sé es que Dios, amados, va a obrar si tú te agarras de su mano firmemente. Eso sí lo sé. Eso sí lo sé. Qué sonrisa maravillosa, amados, los que estos expresaban. Qué maravilloso es ver cuando Dios está obrando en nuestras vidas. Qué gozo, amados, cuando recibo la licencia. Qué gozo, amados, cuando me dicen sí al trabajo que apliqué. Cuando me dicen todo está bien con su enfermedad. Cuando califico, amados, para ser residente de esta nación. Veo el obrar de Dios. Qué maravilloso. Gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Eso es bueno. Eso es bueno. Alegra mi corazón. Y se llena mi boca de alabanza cuando las cosas van bien, amados queridos. Ese es Jesús que nos colma de bendiciones. Bendiciones que siempre glorifican su nombre. Comienzan con Él y siempre terminan con Él. Bendiciones que me hacen salir adelante. Bendiciones que fortalecen mi vida espiritual. Bendiciones que no me alejan de su casa. Las bendiciones de Dios me acercan más a Él. No me alejan. Nosotros estamos llamados a ser gente de éxito. Número 1, en lo espiritual. Y número 2, en todo lo que emprendamos. Escúchalo. Esta tarde yo tengo un grupo de mi familia, amados. Ahí nos mandamos fotos y todo. Yo le decía a mis hijos y a mi gente: ustedes son gente de éxito. Y Dios los bendice por su misericordia. Por su misericordia, amados, Dios nos bendice. Muchas de esas bendiciones no las merecemos, pero misericordioso es Jehová, amados, que siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Por lo consiguiente, vale la pena estar cerca de Dios, amados. Vale la pena refugiarme en todo tiempo. Vale la pena poner mi confianza en el Dios Todopoderoso. Vale la pena. Ahora, el versículo 15, gratitud. De cada 10, esto es triste, solo uno es agradecido. De cada 12, siempre hay un Judas. De cada 12, solamente 2 tienen fe, como Josué y Caleb. Esa es la estadística. Esa es la estadística. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Entonces uno de ellos, momento, es que eran los 10 que tenían que regresar. Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Eso es de detenernos. Es que fueron 10 por lógica. Veámoslo por lógica. ¿Cuántos tenían que regresar? Pues 10. Por lógica. Por lógica. Uno de los 10 vio su milagro. Uno de los 10 reconoció el poder de Jesús y su autoridad. No sé por cuánto tiempo este hombre había tenido lepra, pero todo ese tiempo con lepra había sido despreciado, marginado, discriminado, visto como un perro en la sociedad. No comían bien, comían de lo que les iban a dar a los leprosarios, amados. Eso comían. Pero hoy está limpio, está libre de su problema. Gloria a Dios, ¿no es cierto?
Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hizo lo que toda persona con gratitud necesita hacer: venir a Jesús y agradecerle y decirle: Jesús, gracias. Agradecerle no solo con palabras, sino con actos de alabanza, con actos de adoración. Este ya es exleproso. Hizo 3 cosas. Número 1, glorificó a gran voz el nombre de Jesús. Es que alguien que ha sido bendecido por Dios, amados, tiene que tener rica alabanza en su boca. Dio gloria a Jesús, dio alabanza a Jesús, engrandeció el nombre de Jesús. No cabía ante la presencia de Jesús este hombre. Se postró delante de él. Es que su condición era de leproso, su condición final era de muerte. Nadie podía sanarle. Qué tremendo. Glorificó a vos, a Jehová, amados, a Jesús. Una de las cosas que nuestra familia necesitamos hacer, glorificar a Dios, amados. Como hijos de Dios tenemos que glorificarle, porque Él es nuestro Padre, nuestro Hacedor. Como hijos, amados, necesitamos glorificar el nombre de Dios. Que cada persona que vive en nuestro hogar aprenda a glorificar el nombre de Dios, como mamá y papá lo hacen. No esperes mucho, amados, cuando das bien poco. Y este hombre ahí estaba glorificando el nombre de Dios, amados. Tenía un corazón agradecido. En segundo lugar, se postró a tierra a sus pies. Se humilló, amados, ante la grandeza de Jesús. Adoró de una forma diferente, se postró. Qué actitud tan maravillosa de este exleproso. No cabía ingratitud en su corazón. Y sabes, dio gracias. Y desde ese momento siguió a Jesús. Dar gracias es algo que yo aprendo a hacer y a expresar por medio de mi servicio. Un agradecido de Dios todo el tiempo está en movimiento, todo el tiempo está sirviendo, todo el tiempo está dando, todo el tiempo está compartiendo, todo el tiempo está bendiciendo. Es la única forma de expresión de decirle gracias a Dios. Dios me bendice para ser de bendición. Dios me da para compartir con otros. Ese es el modelo, amados, de la gratitud. Y este dio gracias. La gratitud es una actitud, amados, del corazón agradecido. Necesitamos, iglesia, aprender a ser agradecidos. Necesito aprender a expresar nuestra gratitud. Si alguien ha compartido palabra de Dios, yo tengo que compartir palabra con otros. Necesito estar conectado todo el tiempo, amados, con el Señor. Este hombre se llenó de boca, amados, su boca de alabanza, en ver ese milagro de Dios. Pero yo pienso, amados, que en la iglesia de Cristo hay una hipocresía religiosa con lo que digo y con lo que hago. ¿No cree usted? Señor, te doy gracias, Padre amado, pero no te puedo servir porque el trabajo que tú me diste me compromete a trabajar de lunes a domingo. Y Dios dice: momento, ese trabajo no te lo di yo, ese trabajo lo agarraste en tu voluntad. La gratitud, amados, de nosotros tiene que estar siempre vigente a través de mi servicio, a través de lo que yo le doy a Él. Y no estoy hablando de dinero, aunque usen elemento, amados, es un elemento de bendición. Lo opuesto entonces a la gratitud, ¿cómo se llama? Ingratitud. Versículo 17. No que no, pues Jesús preguntó por los malagradecidos. A mí se me olvidan las cosas, amados.
yo creo que no es que sea amnesia, simplemente así ha sido siempre. Se me olvidan nombres, se me olvidan cosas. Muchas cosas se me olvidan, amados. Pero a Jesús no se le olvida nada. A Jesús no se le olvida nada. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Interesante, ¿no crees? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este, y para colmo extranjero. La gratitud, amados, es algo que tenemos que tener siempre como expresión. Pero la ingratitud, déjame decirte, es un pecado. Es un pecado, explicado muy bien en las Sagradas Escrituras y comparado con características del pagano, amados. Nosotros somos nuevas criaturas. Si antes usted no tenía el concepto de gratitud, hoy en Cristo, híjole, somos diferentes. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí cabe todo el tipo de creyentes que reciben bendiciones de Dios, amados, y nunca tienen gratitud para con Dios. Un creyente sin gratitud, un creyente inútil, sin razón, y tienen oscurecido su corazón. Son insensatos, amados, en no tener palabra de agradecimiento. Y es ahí, familias, donde necesitamos modelar para nuestros hijos. Ora por los alimentos a partir de esta cena. Que tus hijos comiencen a ver algo que no estás acostumbrado a hacer. Estamos. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta que hasta los niños van a comenzar a orar. Y cuando eso pase, te vas a sentir muy orgulloso de que poco a poco estás poniendo valores, no religiosos, sino espirituales, en el seno de tu familia. La ingratitud entonces es un pecado, amados. No confundamos las bendiciones con las distracciones que el enemigo nos pone en el camino. Dios nunca te va a dar una bendición, escúchalo, que te saque de sus caminos, o que dejes de congregarte, o que te enfríe espiritualmente. No, Señor, jamás, por favor, por favor. Dios no opera de esa forma. En este pasaje que vimos, amados, fueron 10 leprosos que fueron sanados, pero solamente uno regresó dando gracias. De cada 10, dicen los que saben, solamente hay uno agradecido, amados, como este ex leproso, que regresó dándole honra y gloria a Dios. Por eso nosotros necesitamos reflexionar en este milagro que Jesús hizo de una forma colectiva a 10 hombres que tenían la misma similitud de enfermedad. Pero solamente uno, amados, regresó para darle honra y gloria a Dios. Los tiempos no han cambiado. Los tiempos no han cambiado. Muchos creyentes no son agradecidos, amados. Parece como que es una obligación el servirles. Parece que es un deber. Y no, amados, todo lo que tú y yo hacemos, lo hacemos, número uno, por gratitud a Dios, en bendición a través de personas. Pero aprendamos a ser agradecidos con Dios. Compartamos las bendiciones con otras personas. Que nuestros hijos aprendan, amados, a decir gracias. Gracias desde un simple vaso de agua que se le están sirviendo. Que sea una palabra popular en nuestro lenguaje el decir gracias. Repito y termino: el que es agradecido con Dios lo es con las personas. Amén. Vamos a orar, hermano.